Bueno, señores, bienvenidos a Protagonistas. Hoy vamos a estar hablando con el vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Porque es la persona que designó el ministerio, la señora ministra María Fernanda Rojas, para tratar directamente el tema de la vía Bogotá-Villavicencio. Hay otros temas, por supuesto, los llanos orientales, pero también la agenda del señor vicepresidente no es tan amplia. Doctor Roberto Uparela, gracias por atender a Protagonistas. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy dispuesto aquí a que podamos conversar de este importante tema de tanta actualidad y de mucho protagonismo y compromiso hoy de la agencia para este sector del país. Bueno, cuando hicimos el recorrido inicial, ustedes saben, nos tocó durante 12 horas acompañar a los conductores de los camiones en este viacrucis en que se convirtió la vía Bogotá-Villavicencio por una situación específica de menos de 1 kilómetro. Y en ese momento nos empezaron a llegar comunicaciones de usuarios de la vía en donde nos decían: tengo unos padres adultos mayores que necesitan usar pañal y que no tienen en dónde cambiarse, y cuando bajamos a cambiarles ese pañal, los bajamos del carro a cambiarlos, la policía de carretera, en vez de darnos apoyo, nos está acosando. ¿Qué está pasando con las concesionarias si ellos prometen dar bienestar a los usuarios de la vía, doctor Uparela? Bueno, mira, aquí hay que de alguna manera contextualizar un poco una situación de condiciones normales a una situación de condiciones altamente especiales, como la que afronta hoy la vía Bogotá-Villavicencio. Para hablarte en condiciones normales, todas las concesiones viales que administra la Agencia Nacional de Infraestructura tienen en consideración la construcción de centros de servicio al ciudadano, en donde hay zonas para descansar, restaurantes, zonas de wifi, baños, zonas para descansar, parqueaderos, y eso hace parte de la infraestructura de las concesiones. En las condiciones particulares que hoy enfrentamos, pues nos hemos visto abocados a unas situaciones indeseables desde todo punto de vista, ¿sí? Que han generado unas colas de muchos kilómetros en unos puntos muy neurálgicos, en donde sin duda alguna hemos hecho el llamado al concesionario para que en una actuación humanitaria preste unos servicios que tal vez en condiciones normales no fuesen sido necesarios, pero que le facilite de alguna manera a las personas que están padeciendo de esta indeseable situación a que su permanencia en estos colas sea menos traumática, ¿sí? Es muy cierto que desde la Agencia Nacional de Infraestructura le hemos elevado al concesionario esta situación. En la reunión de hace 15 días en el municipio de Guayabetal, este fue uno de los temas particulares que tocamos. En un primer momento se presentó una confusión porque por parte del distrito de Bogotá se había hecho un compromiso a que en el sector del Ubal, a la salida de Bogotá, se iban a poner unos baños portátiles. Algo sucedió ahí que no se dieron las cosas, y de alguna manera el reclamo fue para la agencia, particularmente al concesionario. Entonces hicimos esa precisión, pero amén de lo que sucedió, le dimos indicaciones al concesionario para que revisara en los puntos más neurálgicos y se prestaran servicios complementarios, adicionales, que ayudaran un poco a minorar este impacto que genera, por supuesto, en las personas que están en estas zonas. O sea, a futuro podemos pensar en que de pronto piense la concesión, que sabe que tiene estos problemas de vía, en tener una batería de baños, unos espacios de pronto disponibles para movilizarlos cuando se presenten este tipo de... Sí, digamos que uno no está siempre como preparado, previendo que estas situaciones puedan presentarse. Hubiésemos querido de fondo que el talud del kilómetro 18 jamás se hubiese deslizado, ¿no?
Pero sí, a tu respuesta es sí le hemos pedido al concesionario y esperamos que el concesionario efectivamente esté adelantando las gestiones pertinentes para que pueda facilitar con mecanismos adicionales a los convencionalmente aplicados en los recorridos de las concesiones, unas baterías de baño u otros mecanismos. Le hemos pedido, venga, ponga baños, ponga algunas personas con agua para que reparta. También un llamado que hemos hecho a los equipos de tránsito y transporte, particularmente a DITRA, de abrir los corredores humanitarios. No ha sido muy sencillo porque a veces también el desespero de las personas impiden un poco estos pasos, porque lo lógico es que siempre hay un carril completamente despejado para que precisamente ambulancias, vehículos escolares, en general vehículos de socorro, bomberos, policía, pues tengan el tránsito libre. No ha sido sencillo, a veces también la molestia, la ofuscación del usuario de la vía, pues ha impedido un poco esto, pero hace parte del reto y es lo que permanentemente estamos evaluando. Nosotros cada 48 horas estamos haciendo un puesto de mando unificado de movilidad, un PMU de movilidad, y cada 48 horas evaluamos todas las medidas que positiva o negativamente están impactando en estos puntos neurálgicos en donde se están generando estos trancones de movilidad. Bueno, ustedes hace muchos años no han nacido, en el 98 yo ya estaba votando incluso. Entonces, recuerdo que el señor Andrés Pastrana prometió: vamos a tener una doble calzada Bogotá-Villavicencio, máximo hora 30 minutos. Lo que no dijo es que iban a partir esa vía en diferentes concesiones y que los últimos kilómetros de la vía de Villavicencio hacia Bogotá iban a tener solo un carril de ida y uno de bajada. Entonces, toda la emoción de la carretera, la espectacularidad del terreno, se vuelve un caos total en ese espacio. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Por qué no existe esa doble calzada en esta parte que es la que realmente debería ser importante por ser la montaña? Bueno, mira, el tramo entre Bogotá y Villavicencio pudiésemos, para responderte la pregunta, dividirlo en tres partes. El primer tercio, Bogotá, El Tablón. El segundo tercio, El Tablón, Chirajara. Y el tercer y último tercio, Chirajara, Fundadores, ya a instancias de Villavicencio. En una primera concesión, por allá del año 1994, se adjudica todo el corredor entre Bogotá y Villavicencio para que hiciera toda la operación y mantenimiento y mejorara las condiciones de la vía existente y construyera la segunda calzada del segundo tercio, es decir, del tramo entre Boquerón y entre el Tablón, perdón, y Chirajara. Listo. Luego, en el año 2015, viene una segunda concesión, que es la actual, que se llama Chirajara Fundador, que retoma todo el corredor desde Bogotá a Villavicencio para operación y mantenimiento, incluyendo en operación y mantenimiento la segunda calzada entre el Tablón y Chirajara, e incluye la construcción de la segunda calzada entre Chirajara y Fundadores. Por eso asertivamente tú dices, bueno, es que la vía entre Bogotá y Villavicencio tiene sola doble calzada en dos tercios, ¿sí? O más puntualmente entre el Tablón y Villavicencio. La Agencia Nacional de Infraestructura tiene ya estructurado un proyecto de APP, de iniciativa pública, que considera la construcción de una segunda calzada para el tramo entre Bogotá y el Tablón. Esa es una concesión que ya está a nivel de factibilidad. Los últimos ajustes, se están dando ya ajustes menores en este momento, pero a enero de 2025 ya el proyecto estructurado estaba muy maduro. Y lo que pretende ese proyecto, que está alrededor de los 4.2 billones de pesos en CAPEX, lo que busca es darle esa segunda calzada al trayecto o completar en doble calzada el trayecto entre Bogotá y Villavicencio. Ahí surge, y a raíz de toda esta situación del kilómetro 18, ¿qué ha pasado con los puntos críticos? Porque claramente tenemos identificados a lo largo del corredor varios puntos críticos. Para juicio y criterio de la ANI,
Los puntos críticos más relevantes suman hoy 56, entre esos el kilómetro 18, que entró en la lista este año. Lo cierto es que el kilómetro 18 nunca había hecho parte de los puntos críticos. Sin embargo, pues esta es una zona, y particularmente este sistema montañoso por el que atravesamos con esta vía, es un sistema montañoso joven, y aquí estoy repitiendo palabras de los especialistas en geología y en geotecnia. Es un sistema rocoso, un sistema montañoso, perdón, joven, que se mueve mucho, ¿sí? Y algunos puntos en donde las condiciones del suelo, con la presencia de humedad, las condiciones mecánicas del suelo, pues permiten que situaciones como estos deslizamientos o inestabilidad en las bancas de la vía, pues se presente de alguna manera. Entonces, lo que estamos en este momento, ya evaluamos que existe ese proyecto estructurado, para darte respuesta a la pregunta, y estamos también evaluando en este momento una estructuración de un proyecto complementario que bien sea se sume al de la segunda calzada del primer tercio para atender todos los puntos críticos, o bien sea un proyecto independiente para atender solo los puntos críticos. Porque en otrora, cuando el actual concesionario presenta una oferta, porque la concesión actual es una iniciativa privada, es decir, fue el privado quien somete a consideración del gobierno concesionar esa vía para administrarla, para hacerle operación y mantenimiento y construir la calzada del último tercio, no quedaron incluidos los puntos críticos. Piden la pulpa y el hueso se lo dejan al gobierno. Esa puede ser una manera de verlo, La verdad es que lo cierto es que hoy, a mí poco me gusta poner el espejo retrovisor, a veces es necesario, pero creo que hoy nos concentra más la atención en cómo miramos hacia adelante con la realidad que tenemos hoy sobre la mesa, con lo que hoy hay realmente en territorio, a buscarle soluciones. Y por eso te digo que a esa generalidad de los puntos críticos, como una manera, digamos, de mediano plazo, la estructuración de un proyecto puntual. Pero como una medida de corto plazo, estamos haciendo todas las gestiones pertinentes para poder disponer de los recursos que nos permitan atender, en principio, los más críticos de los puntos críticos. Bueno, tenemos una vía principal que genera a veces molestias en cuanto a que se ubican maletines de cemento para impedir que la gente pueda adelantarse, en donde es una línea amarilla constante que hace imposible a cualquiera adelantar las caravanas de camiones que se forman. ¿Qué se puede hacer para habilitar de pronto esas vías alternas, y qué otras vías alternas han visibilizado? Desde la época de López Miquelsen se habló de la vía de la Libertad como primera opción, pero tenemos una serie de espacios que la gente dice serían mejores. Se habla de Acacías en el sector de Manzanares como una posibilidad de descongestionar sin entrar a Villavicencio. Se habla de la posibilidad de fortalecer la vía por Granada, Colombia, Huila, que ayudaría muchísimo porque evitaría que los vehículos tengan que entrar a Bogotá y no que irían directamente a puerto. ¿Qué están viendo ustedes desde la ANI para de pronto, bien sea a través de alianzas público-privadas o del gobierno nacional, que estas vías realmente se conviertan en alternativas que descongestionen cuando se presentan estas situaciones? Bueno, mira, desde la Agencia Nacional de Infraestructura, nuestra competencia se limita a concesionar vías nacionales principalmente, ¿sí? Amén de que a veces tenemos algunas situaciones de vías del orden departamental o del orden municipal, pero en todo caso son vías que conectan de manera directa con vías nacionales. Esto para decirte que la Agencia Nacional de Infraestructura en vías terciarias no tiene competencia. A menos que las volvieran nacionales. A menos que se volvieran nacionales, o a menos que ante una situación de una necesidad especial, pues uno llegar a convenios interadministrativos en donde la colaboración entre entidades del Estado pueda permitir la solución de situaciones de las que demandan hoy las comunidades. Pero para el caso concreto te respondo de la siguiente manera. En principio tenemos dos vías nacionales alternativas para conectar Bogotá con Villavicencio. Son la transversal del Cisga, que es una concesión hoy a cargo de la ANI,
y tenemos la transversal de Cusiana, que es una vía que está a cargo del Instituto Nacional de Vías. En días pasados, la señora ministra informó sobre unas inversiones cercanas a los 16.000 millones de pesos que haría Invías para mejorar algunos puntos en la transversal de Cusiana. Esto, por supuesto, también pensando en que como alternativa para resolver la situación de movilidad entre Bogotá y Villavicencio, fuese efectivamente una alternativa viable. Por parte de la ANI, que tiene transversal del Cisca, también es una vía que puede utilizarse, con la salvedad de que ambas tienen algunas restricciones de peso, porque son vías que tienen muchos puentes y los puentes tienen unas condiciones particulares que no pueden sobrepasarse. La ventaja que tiene por sí misma la vía al llano como tal es que tiene unas restricciones de carga, digamos, menos fuertes que las que tiene la transversal de Cusiana o las que tiene la transversal de Siga, pero vale la pena decirlo, son dos buenas alternativas. Esta semana la ministra también hizo un anuncio de unas inversiones superiores a los 18.000 millones de pesos en el programa de los caminos comunitarios. Esos son 28 puntos estratégicos que con esa inversión se iban a atender de manera muy rápida por parte del Instituto Nacional de Vías y que podían convertirse en unos mecanismos alternativos para facilitar también la movilidad, teniendo en cuenta que esos caminos comunitarios sí restringen movilidad a vehículos livianos. No podríamos pensar en, por esos caminos, meter la carga pesada, que hoy por hoy tal vez es el eje central de la situación de la vía al llano, pues entendiendo que es un corredor por el que se moviliza muchísima carga en vehículos muy grandes. Hablemos un poquito de solidaridad porque, o sea, me encantaría quedarme con usted todo el día, pero sé que usted tiene la agenda súper apretada. Un poquito del tema de solidaridad y de qué está pasando, cómo está la relación con las comunidades. ¿Se están prestando para que se puedan dar estas soluciones rápidas? Lo pregunto por la cantidad de bloqueos que se dieron al lado de esta situación, o sea, se aprovechó de esta situación, los camioneros bloqueados en Villavicencio, en Chipaque, en cada uno de los puntos como que dijo, aprovechemos aquí y hagamos desorden. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, no, yo pienso lo primero es importante decirlo, este es un gobierno de la gente, este es un gobierno de las comunidades, siempre somos muy abiertos y receptivos a lo que la comunidad nos pueda informar sobre situaciones que generen algún inconformismo, creo que esto no es una situación distinta. Puntualmente la semana pasada tuvimos unos bloqueos en Guayabetal, en Quetame y en Chipaque. Hicimos una correría de un día entero, salimos casi 5:30 de la mañana de Bogotá, volvimos casi a la 1 de la mañana, pero fue un ejercicio muy interesante porque tuvimos la oportunidad de sentarnos primero en Guayabetal con sector transportador de carga. En ese momento había un paro muy fuerte, fueron cerca de 4 horas en las que estuvimos en una mesa de diálogo, de concertación, de negociación, importante decirlo, en un escenario muy respetuoso, muy, respetuoso, muy concreto, en el respeto del uso de la palabra, en el respeto a las opiniones en las que buscamos encontrar consensos, logramos consensos con compromisos de parte y parte, porque aquí también hay compromisos para el usuario de la vía y por supuesto compromisos que desde el gobierno nacional asumimos, estamos cumpliendo y vamos a honrarlos. Fuimos después al paso por Quetame, ahí eran situaciones más puntuales de la comunidad, no puntualmente como Guayabetal, que era un tema de transportadores puntualmente, en Quetame era más situaciones con la comunidad, muy relacionadas con los temas de control de movilidad sobre todo, y tuvimos oportunidad de que directamente DITRA, la Policía de Carreteras, entrara ahí muy protagónica, se llegaron a unos acuerdos de ajustar algunas situaciones, sobre todo en estas temporadas de vacaciones, con el plan éxodo o el plan retorno. Y finalmente ya terminando la jornada en Chipaque pues tiene la particularidad de que es el foco de la situación, hoy es el epicentro de la situación del kilómetro 18. Situaciones generalizadas, y te pongo estos 3 casos porque pudimos también llegar a concertaciones y a compromisos, que incluso esta semana hemos estado, el lunes estuvimos en Quetame, ayer estuvimos en Chipaque,
dos medidas tal vez muy, digamos, contundentes en las que fueron resultado de las negociaciones. Y pensando mucho también en aliviar el impacto de alguna manera también económico que no desconocemos que se está generando por esta situación, y de aliviar también el tiempo en los recorridos, especialmente del tráfico de carga. La primera medida fue que se implementaron a partir del sábado de la semana pasada tarifas diferenciales para todos los usuarios de la vía. Es decir, tarifas diferenciales que van desde la categoría 1 a la categoría 7. De categoría 4 a 7, 50% de descuento en la tarifa de los 3 peajes del corredor. 30% de descuento en la tarifa para categorías 1 a 3, para todos los usuarios. Esto es una medida temporal que será aplicada hasta el momento en el que el kilómetro 18, vía nacional, esté habilitado. La segunda medida, que fue una propuesta que nos hicieron el gremio de transportador de carga, resulta que es necesario que todo vehículo de carga pase por la báscula. ¿Por qué el paso por la báscula es necesario? Porque hay que controlar el peso, sobre todo por los puentes. Como te decía anteriormente, los puentes se diseñan, se construyen con unas condiciones específicas. La vía también, en sus estándares de diseño, también está pensada en una vía. Y la báscula permite hacer ese tipo de control. Además que sirve para descubrir droga escondida porque... O trampitas de peso, sobre todo, que a veces pasan. Entonces, digamos, ese día, pues por supuesto, consultamos a la Superintendencia de Transporte y lo que se autorizó en ese momento era que de manera temporal los vehículos de transporte de carga no tuviesen la obligación de entrar a la báscula, ¿cierto? Porque ¿qué era lo que pasaba? Y nos explicaban. Ellos estaban en la cola. Cuando entraban a la báscula, perdían el turno en la cola. Y como aquí estamos en un para y siga, de un tiempo Bogotá-Villavicencio y de un tiempo Villavicencio-Bogotá, a veces perdían el turno y les tocaba esperar el corte siguiente. A nosotros nos tocó hacerlo. Entonces dijimos, usted tiene toda la razón, aquí lo que queremos es dinamizar la movilidad, pero vamos a hacer un trato. Entonces hicimos un trato de ambas partes y fue un escenario de entera confianza. Nosotros, gobierno, confiamos en que usted, transportador, no va a sobrepasar el peso al que tiene autorizado pasar. Y nosotros, gobierno, confiamos también en que ustedes van a hacer eso y ustedes confíen en nosotros en que vamos a, de manera temporal, a levantar el paso obligatorio. ¿Listo? Sin embargo, quedó a discreción de la DITRA que si evidencia algún vehículo en el que a criterio de la gente lo ve como muy pesado, lo puede hacer pasar por la báscula. Es decir, las básculas siguen operando, las básculas van a seguir prestando su servicio y la función que tienen en la estación de peaje, pero por esta temporalidad tendrán a discreción de DITRA pasar por la báscula el carro o el vehículo, que considere debe hacerlo pasar. Esta medida también es temporal y una vez restablezcamos el paso por el kilómetro 18 vía nacional, levantamos la medida y pasamos a la normalidad. Esto fue una situación completamente aceptada por los transportadores y, como te digo, en unos muy buenos términos, y consideramos un éxito total de concertación, de escucha y de trabajo conjunto con la comunidad. Levantamos esos 3 paros ese día. Perfecto, entonces vamos a tener hoy la posibilidad de acompañar a la ANI con el Ministerio de Transportes en estas reuniones de comunidad que se van a estar llevando a cabo, así que ahí les estaremos contando sobre la marcha. Quiero dejar de todos modos la posibilidad de una nueva entrevista para hablar de la vía Villavicencio a Casillas, de la que hicieron unos planos espectaculares con unos pasos a bajo nivel, todo el asunto, y después los cambiaron por glorietas, pero la plata no la devolvieron, sino que dijeron el monto calculado es tal y lo dejaron a pesar de que no hicieron puentes y demás. Saber qué están haciendo ustedes para vigilar que esos presupuestos del proyecto inicial se invierten de manera correcta, además porque llevamos también 10 años esperando construcción de puentes peatonales y demás, y que no ha sucedido, pero como no era el tema de hoy, tampoco quiero abusar de
de su tiempo ni de su actualización de datos. Entonces, me gustaría solicitarle, sí, que me permita... Lo miramos todo lo que sea competencia de la ANI, por supuesto. Te digo esto porque, digamos, la red vial nacional tiene un propietario innato que se llama Instituto Nacional de Vías. Sin embargo, en algunos tramos, Invías nos entrega la vía, valga la redundancia, para que a través de un contrato de concesión la ANI adjudique y haya un privado quien se encargue de construir, operar y mantener la vía. No quiero terminar sin resaltar aquí un punto de lo que es muy importante. Primero que todo, el gobierno nacional, desde el primer momento en el que sucedió el deslizamiento en el kilómetro 18, ha estado presente y tomando acciones desde todos los ámbitos para resolver la situación. Tres, digamos, líneas de acción importantes sobre las que estamos. La primera, restablecimiento de la movilidad. Logramos conseguir, y ahorita antes de que iniciáramos la entrevista, tú me mencionabas sobre la vía antigua. Logramos conseguir, y fuimos en eso todos muy afortunados de que justo en el kilómetro 18 había un tramo de vía antigua de 680 metros que nos permitió hacer un bypass. Ese punto pues tiene algunas restricciones de paso, pero fue lo que atacamos inmediatamente, porque ¿qué pasó? Cuando hay un deslizamiento, lo primero que hace el concesionario es, entra con maquinaria amarilla a levantar el derrumbe. Eso es la acción lógica inmediata que se hace. Este derrumbe del 18 sucedió a las madrugadas alrededor de las 2 de la mañana del 7 de septiembre. Nosotros, cuando hubo luz ya, el sol afuera, la maquinaria estaba intentando remover. Y digo intentando remover porque encontramos un material altamente saturado. Entonces sucedía que cualquier cantidad que retirábamos, al cabo de un tiempo, volvía y el mismo talud se encargaba de restablecer. Alcanzamos a retirar 10.000 metros cúbicos, que hoy están nuevamente allí. Con el problema de que todo eso que retirábamos seguía moviéndose en la parte alta del talud, en la corona. Por allá levantaron la mano las comunidades y dijeron, venga, aguante porque se nos están moviendo acá los terrenos. Entonces decidimos parar y nos concentramos en ese momento, cuando ya vimos la inconveniencia de seguir retirando el material hasta no tener otras medidas, que ya te cuento cuáles son. Dejamos el punto ahí del kilómetro 18 quieto, el punto sobre la vía, y nos trasladamos a atacar dos frentes. Primero, habilitar 680 metros de la vía antigua. La pusimos en condiciones de transitabilidad mejores a como estaban, el concesionario aplicó asfalto y logramos restablecer por ahí la movilidad. Y en la parte alta del talud empezamos a hacer trabajos para generar que el talud drene, es decir, baje su nivel de saturación y nos permita llegar a un talud en condiciones aceptables para empezar a retirar lo que en este momento ya estamos haciendo. Y en ese sentido es el compromiso que hemos asumido de que estamos poniendo todo el esfuerzo técnico en territorio para que en mes y medio podamos tener al menos un carril de la vía nacional habilitado y que nos permita en ese orden de ideas poder operar en un par vial, utilizar al menos ese carril en el sentido Bogotá-Villavicencio y la vía antigua en el sentido Villavicencio-Yopal, y eso sin lugar a dudas nos va a despejar. La segunda línea de acción es que cada 48 horas tenemos, como te decía, un PMU de movilidad en donde con autoridades de tránsito y transporte departamentales de los municipios y por supuesto nacionales, con las gobernaciones y sobre todo con los gremios transportadores, cada 48 horas nos reunimos y evaluamos cómo están las medidas de movilidad. Perfecto. Si el PARISIG está funcionando, si hay que arreglarlo, si hay que mejorarlo, en donde hay puntos críticos, qué tenemos que hacer al respecto. Hoy tenemos 4 de la tarde un PMU en donde vamos a evaluar si la medida que se implementó el sábado anterior de 3 horas Bogotá-Villavicencio y 3 horas Villavicencio-Bogotá nos está funcionando. Varios transportadores nos han levantado la mano y nos han dicho, oiga, venga, señores ANI, ¿por qué no revisamos? ¿Por qué no le pone un poquito más de tiempo al sentido Bogotá-Villavicencio? Perdón, Villavicencio-Bogotá, porque viene de subida, y dele menos tiempo a Bogotá-Villavicencio, que es de bajada. Nos parece completamente lógico, lo estamos analizando. Y la tercera línea, que ya es una línea más definitiva, que lo que busca ya es una solución de fondo.
que era lo que te mencionaba al inicio, resolver ya de fondo los puntos críticos para poder restablecer ya en el largo plazo y en lo posible evitar que estas situaciones pues generen estos traumatismos. Perfecto. Señores, el protagonista es la vía Bogotá-Villavicencio y resolviendo las inquietudes el señor vicepresidente Roberto Uparela.